sublime gracia del Señor. Seguimos con la serie de estudios sobre el Espíritu Santo y su obra. Y ya hemos hablado largo y tendido de este tema, pero es un tema mucho más extenso. Hemos obviado muchas cosas. Por el momento hemos aprendido sobre el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, la obra del Espíritu Santo en la creación, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en cuanto a la santificación, primero en la regeneración, luego en la santificación, y ahora estamos con la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, específicamente hablando, la iglesia primitiva. Y hemos tocado temas concernientes a nuestra actualidad, por ejemplo, lo que sucede con este movimiento carismático que emula los dones y el movimiento del Espíritu Santo en el primer siglo. Hemos desmentido la existencia de apóstoles hoy en día, la existencia de profetas, y ahora estamos centrados en las lenguas o el don de lenguas, ¿sí? Entonces vamos a continuar con este tema. La semana pasada mencionábamos una introducción sobre este don, ¿cierto? Los defensores de este don pues hablan más de sus experiencias que de lo que la Biblia enseña. Describimos lo que es el don de lenguas y dejamos claro que el don de lenguas no es otra cosa sino idiomas, porque la palabra allí que aparece en Hechos capítulo 2 es la palabra griega glosa, que significa idioma. No hay otra forma de traducirla. No es balbuceo, es idioma. Idioma. Entonces, pues ese solo elemento debería dejarnos claro que no está hablando de balbuceo ininteligible o la glosolalia que vemos hoy en día en la iglesia, el desorden, que conjuntamente con algunas sectas como los mormones y algunos grupos que practican el ocultismo, también se lleva a cabo, ¿no? Es decir, estas lenguas no son propias del movimiento carismático, tienen su origen en las religiones ocultistas orientales. Entonces eso debería ponernos a pensar un poco, ¿no? Es decir, la iglesia introdujo una práctica ocultista, casi demoníaca en la liturgia, pero se le dieron algunos brochazos de Biblia y ahora se dice que es un don del Espíritu Santo, nada más lejano de la realidad. Decimos que el contexto en el que se presentó esta explosión del Espíritu Santo, este derramamiento del Espíritu Santo, fue durante una fiesta, la fiesta de Pentecostés, una de las 3 fiestas más importantes del judaísmo, junto con la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, y todos los judíos de la dispersión tenían que viajar a Jerusalén para celebrar la fiesta. Los judíos de la dispersión traían su idioma de nacimiento, ¿sí? Porque muchos judíos cuando terminó el exilio no volvieron a su tierra, sino que se quedaron allá, ¿sí? Y sus descendientes, siendo judíos, pues adoptaron el idioma de la nación de las naciones de las cuales provenían. Entonces tenemos una lista extensa de 15 naciones o 15 lugares de origen de estos judíos, y ellos dicen: les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 2 para continuar con nuestro estudio. Libro de Hechos capítulo 2.
los defensores de este movimiento, de este mover, de este fuego extraño, como lo llama John MacArthur, dicen, pero es que en el versículo 3 dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Sí, ahí aparece la comparación. ¿Cómo? Entonces por eso la gente canta, manda el fuego, ¡fuego! Y dicen, otros piden lluvia, entonces al fin, ¿qué? ¿Fuego, lluvia, candela o agua? ¿Cómo es la cosa? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Suena chistoso y pareciera que yo me estuviera burlando, pero es que, o sea, ¿agua o candela? ¿Cómo es? La iglesia hoy, la iglesia moderna, sobre todo el movimiento carismático, se caracteriza por su incoherencia, ¿no? A veces piden agua, lluvia y a veces fuego. Entonces, ¿cierto? Mira, aparece como lenguas de fuego. No, no son lenguas de fuego. Dice lenguas como de fuego. Así como el Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma corporal como de paloma, una forma, una semejanza, algo así como una paloma, ¿cierto? Y ese animalito en la Escritura tiene ciertas cualidades que le atribuimos o que concuerdan con el carácter del Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo mismo aquí el fuego también tiene algunas características que concuerdan con ¿qué? Con Dios, su santidad, ¿cierto? Porque ¿quién descendió? El Espíritu Santo. Entonces, eso es una comparación como de fuego, algo parecido al fuego, pero no era fuego. Imagínense que no le caiga una llama de fuego, le quema la cabeza, el pelo chamuscado. O sea, si hubiera sido literal, no hubieran salido a hablar en lenguas, hubieran salido a maldecir porque les cayó candela del cielo. Entonces, el escritor dice lenguas como de fuego, algo así como una lengüetica, una forma así, de pronto amarilla, como así, wow, pero no era candela. Entonces, vamos al versículo 12, el versículo 11, perdón, 11. Capítulo 2, versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Versículo 8. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? Mira, leamos con atención. Porque ¿cuál es el problema nuestro? Que leemos, pero no prestamos atención, ¿cierto? ¿Cómo pues les oímos nosotros, los judíos de la dispersión, que venían de todos los lugares del mundo, hablar cada uno en nuestra lengua? ¿Qué más dice? En la que hemos nacido. Ahora, si ustedes me traen una persona que de nacimiento hable eso de rumba, samba, Rambo salta la banca, Rambo carga la bazuca, Barrabasaya, que ese sea su idioma de nacimiento, les doy 100,000 pesos ya. El domingo, mire, le traje aquí un extraterrestre, habla la Barrabasaya de nacimiento, y en el país de Barrabás será. No, ellos dicen que les oyeron hablar en su lengua, en su idioma de nacimiento. Y por eso en el 9 comienza a mencionar los lugares de origen. ¿Dónde nacieron estas personas? ¿Cierto? ¿De dónde provenían? Y ahí están sus nacionalidades: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, desde África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, es decir, judíos o que se habían convertido al judaísmo, prosélitos, cretenses y árabes. Y cada uno tenía su idioma de origen y escuchaba hablar en el idioma. ¿Qué escuchaban hablar? ¡Barrabasaya! No,
Versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estos hombres no empezaron a hablar barrabasadas, empezaron a hablar el Evangelio de Jesucristo. Anunciar el Evangelio en diferentes idiomas. Los defensores de este mover argumentan que las lenguas de Hechos 2 son diferentes de las lenguas de 1 Corintios 12, 13 y 14. En el Nuevo Testamento solamente hay dos libros, bueno, un libro y una carta, en las que se mencionan las lenguas, que es Hechos y 1 Corintios. De 27 libros o cartas del Nuevo Testamento, solo se mencionan en 2. En Hechos, en 4 ocasiones nada más. En 1 Corintios se mencionan en 3 capítulos, pero no de forma exclusiva, sino en medio de todos los demás dones. De resto, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se menciona este don. Y jamás como una instrucción para la iglesia. Tienes que hablar en lenguas. No. Al contrario, cuando vayamos a estudiar Corintios, 1 Corintios, nos vamos a dar cuenta que Pablo les está metiendo un regaño a la iglesia. Es un regaño. No es, hablen en lenguas. No. Les está corrigiendo. O sea, si Pablo estuviera vivo hoy, le diría lo mismo a la iglesia moderna y hasta más. Hasta más, porque la iglesia de Corinto sí hablaba en lenguas. Lo de hoy es barrabasaya. Barrabasaya y una cantidad de barrabasadas que las personas dicen. Entonces ellos argumentan y dicen, no, es que lo que sucedió en Hechos 2 es diferente a 1 Corintios. Porque miren, el versículo 8 dice que ellos les oyeron. Fue que ellos oyeron hablar en lenguas. O sea, ellos oyeron. El don radica es que ellos lo que hicieron fue que escucharon el idioma. Ustedes van a pensar, es un argumento tonto, pero es verdad. Es un argumento que presenta. No, mire, lo que pasa es que lo que sucedió en Hechos 2 no fue que ellos, no, el don no radicaba en la persona que habló, sino en el oyente. Y entonces, por eso es que las lenguas de 1 Corintios, según ellos, son lenguas angelicales. Barrabasaya, alabajay, alabajay. Chalalala. Entonces ellos dicen, esas son las de Corintios. Y aquí las de Hechos, no fue que el don no estaba en el hablante, sino en el oyente. Bueno, pero es que ahí está claro. Y el don nunca se llama don de orejas, se llama don de lenguas. Don de lenguas, así lo menciona la Biblia. Así lo menciona la Biblia, don de lenguas. Además, otro dato interesante es que el libro de Hechos se escribió después de las cartas a los Corintios, aproximadamente 5 o 6 años después. Ojo, se escribió, ¿no? No sucedió, diferente. Yo puedo escribir un libro hoy que hable de la historia de la República Romana hace más de 2000 años, ¿sí? Pero eso sucedió fue hace 2000 años o más. Lucas escribió el libro de Hechos en el año 60 casi en el año 70 después de Cristo. Pero para ese entonces ya habían pasado 5 o 6 años de Pablo haber escrito sus cartas. O sea, las cartas se escribieron primero, ¿sí? Y después Lucas escribe el libro de Hechos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que el autor intelectual del libro de Hechos es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Lucas fue un escribiente del apóstol Pablo, por decirlo así, un escriba. ¿Sí? Así como Marcos escribió el Evangelio dictado por Pedro, Lucas escribe el libro de Hechos bajo la información o fundamental la información que le proporciona el apóstol Pablo.
Y allí también describe eventos en los cuales Lucas estuvo con el apóstol Pablo. Entonces, cuando Lucas habla en primera persona plural es porque él estuvo allí como sujeto, ¿cierto? Entonces, si Pablo hubiera querido hacer alguna diferencia entre 1 Corintios 12, 13, 14, el don de lenguas, y el don descrito en el libro de los Hechos, pues la hubiera hecho, ¿sí o no? Hubiera utilizado otra palabra diferente en el griego, pero Pablo dice glosa. Glosa. Entonces glosa es idioma en Hechos e idiomas en las cartas a los Corintios. Entonces son argumentos como sacados de la manga, ¿no? O sea, en medio del desespero, estas personas pues sacan cualquier cosa, ¿sí? Que las vamos a ir desmintiendo más adelante. Bueno, Hechos se escribió a principios de los años 60, ¿sí? Y Corintios se escribieron en el 53, 54, antecitos. Bueno, ¿cuál es el propósito del don de lenguas? Hermano, pues ya sabemos que las lenguas son idiomas. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios le dio ese don a la iglesia? ¿Por qué cuando recibían a estas personas el Espíritu Santo no bailaban, ¿cierto? No danzaban, no se paraban de cabeza, porque hablaban en lenguas? ¿Por qué ese don? ¿Por qué razón? Como decía Diomedes. Bueno, hay 3 razones y las vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. 3 razones por las cuales Dios dio el don de lenguas. Anoten. Después no dicen, hermano, y explíqueme lo de las lenguas. Y no, pues hermano, llevamos ya varias sesiones estudiando este don, ¿cierto? Pero les aseguro que no va a faltar, sobre todo los que no vienen, ¿no? Hermano, yo quiero que me explique lo de las lenguas. Entonces yo le decía, hermanito, mire, ahí está el canal de YouTube, busque el audio, escúchelo. ¿Quién lo manda a no venir al culto, cierto? Primero, 3 propósitos, ¿no? Primero, Dios desea señalar que la obra de Jesucristo no está limitada a una etnia en particular. Recordemos que en el antiguo pacto, ¿sí?, los pactos que Dios hace eran pactos nacionales. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, con Israel en el monte Sinai a través de Moisés, e hizo un pacto con David. Y vemos allí pactos nacionales, con una nación específica. Trató Dios fue con una nación que se llamó la nación de Israel, o los judíos, o los hebreos. Y estas personas consideraban que eran la última Coca-Cola del desierto, es decir, somos los judíos y los demás. Recordemos la semana pasada mencionábamos que cuando un judío veía a un gentil, escupían en la tierra, en señal de desprecio. Despreciaban a los extranjeros, cosa que no era avalada por Dios. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio, dice el Señor que tenían que recibir al extranjero y tratarlo bien. Pero pues ustedes saben cómo es la cuestión del orgullo humano, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 5, Hechos 2, 5. Hechos 2, 5, ¿ya lo tienen? No, pues vamos a estar en Hechos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿Qué más dice? De todas las naciones bajo el cielo, Estados Unidos, Rusia, Colombia, Venezuela, ¿sí? No, porque todavía el señor Cristóbal Colón no existía, no había viajado en la Pinta, la Niña, la Santa María a descubrir América, ¿cierto? Hoy le llaman que el día de la resistencia indígena. No, él descubrió América ya. A mí me lo enseñaron así. Esto es una hipérbole. Una hipérbole es una figura literaria que utiliza la exageración para acentuar o darle fuerza a lo que se está diciendo. Pues no es lo mismo decir
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de las naciones alrededor. Pues no, pues como que no es tan impactante, ¿no? De todas las naciones bajo el cielo. Dando a entender que el mundo conocido, o la mayor parte del mundo conocido, pues habían personas representantes de esas naciones estaban allí. Eso es una hipérbole. Como cuando yo le digo, se lo he dicho 1.000.000 de veces, pero no es verdad. Pero yo quiero darle a entender a esa persona que ya se lo he dicho muchas veces. ¿Sí? En 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. De hecho, todos los versículos siguientes también son hipérbole, pero eso lo vamos a ver más adelante, no en detalle, porque no vamos a terminar nunca, pero sí vamos a examinar allí también el uso de la hipérbole. En la Biblia se utiliza mucho la hipérbole, ¿sí? Bueno, moraban judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Lo que el Señor nos está diciendo aquí a través de Lucas es que a partir del nuevo pacto, la salvación sería para todo el mundo, sin distinción. Es decir, Dios ya no trataría de forma exclusiva con el Israel étnico, con los judíos, sino con todo el mundo, porque allí estaban varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, de todos los países de alrededor. Entonces el Señor quería era mostrarnos eso a nosotros y mostrarle eso a los judíos. Muchachos, ustedes no son la última Coca-Cola del desierto. Ustedes no son el pueblo de Dios de forma exclusiva. Ustedes no tienen contrato de exclusividad conmigo. Ustedes no son mis dueños. Ese nunca fue el plan, lo que el Señor quiere decir. ¿Y cómo sabemos eso, hermanos? Usted nos está metiendo globos. Bueno, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Ya supongo que ya se lo deben saber de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ustedes que se saben, Mateo 28, 19 al 20 dice: toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice, haced discípulos solamente en Jerusalén, solo en Judea, no, a todas las naciones. Y cuando Él está aquí ya en su ascensión, dice exactamente lo mismo. Una comisión mundial, una obra mundial, ¿sí? Extender el evangelio a todo el mundo. ¿Y cómo nos lo presenta Lucas? A través de círculos concéntricos, es decir, primero un punto geográfico y así se va extendiendo hacia afuera. En primer lugar, Jerusalén, ¿cierto? Judea, que es la tierra de los judíos, ¿cierto? Es decir, el contexto judío en primer lugar. ¿Dónde sucedió eso? Bueno, en Hechos capítulo 2, que ya lo estamos leyendo, cuando en Pentecostés viene el Espíritu Santo allí. Están en la fiesta y entonces las personas oyen el evangelio en su idioma natal, en su idioma nativo, no barrabasaya, sino en el idioma nativo. Y ahí está claro y raspado. Pero yo hago énfasis porque hay personas que, aunque se les dice que lean Hechos 2, es que yo hablo en lenguas angelicales, barrabasaya. Y uno dice, pero... Y ponen la experiencia por encima de la palabra de Dios. Pisotean la Biblia porque para ellos es más importante su experiencia que lo que la Biblia enseña, ¿sí? Ese solo capítulo debería echar por tierra el don de las lenguas, pero pues ante tantos argumentos incoherentes, pues hay que presentar más argumentos coherentes de la Escritura. Miren, en segundo lugar, el primer lugar, a los judíos, Hechos capítulo 2.
el segundo lugar en el que se mencionan las lenguas, no de forma explícita, porque no aparece allí, no lo van a encontrar en Hechos capítulo 8, pero sí, la mayoría de exégetas y comentaristas concuerdan en esto. Está implícito y lo vamos a ver. En Samaria, Hechos capítulo 8, versículos 14 al 19. Hechos 8, 14 al 19. ¿Ya lo tienen? Vamos a estar en Hechos. Hechos 8, 14 al 19. ¿Ya lo tienen? Aquí está la historia de Simón el mago, ¿no? Felipe, pues empieza la persecución contra la iglesia, Felipe va a Samaria, predica el evangelio allí, la gente se convierte, los bautiza, y entonces envían a los apóstoles allí, a Pedro y a Juan, y ellos ven esas cosas, entonces ponen las manos sobre estas personas, y estas personas reciben el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué de asombroso hay allí? Pues que estas personas eran samaritanos, y los samaritanos eran odiados por los judíos porque los samaritanos eran una mezcla, no eran judíos puros, eran un mestizaje. Recordemos que cuando las 10 tribus del norte se vuelven un desorden en el Antiguo Testamento y se mezclan con otras naciones, y el Señor dice, con ustedes ya nada, ahora yo voy a continuar mi pacto con Judá por amor a mi siervo David, pero ustedes, Pailander, ¿sí? Pero ellos siguen siendo israelitas, es decir, siguen siendo la nación de Israel, pero ahora hay una mezcolanza allí, un mestizaje, y los judíos de Raca Mandaca los tenían en poco, tanto así que si ustedes leen los evangelios, cuando Jesús entra en Samaria y se encuentra con la mujer samaritana, nos dice allí el escritor que los judíos preferían rodear la ciudad y no entrar en ella, preferían dar la vuelta por fuera para no entrar en Samaria, porque judíos y samaritanos eran enemigos por parte de los judíos, no los podían ni ver. Entonces, esto también tenía que ser impactante para los apóstoles, es decir, ¿cómo así? Los samaritanos también se están convirtiendo, ¿sí? Hechos 8, 14 al 19, ya los puse en contexto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vayan a ver si es verdad eso, ¿cómo así? Que esa gente se está convirtiendo, ¿cierto? Recordemos que el libro de Hechos es un libro que nos está presentando el origen de la iglesia, su crecimiento. No tenían la revelación completa, ellos estaban también en un proceso de aprendizaje. Si bien eran llenos del Espíritu Santo los apóstoles, pero eso no implica que fueran Dios. Entonces para ellos esto era nuevo, no, vayan a ver. Y los enviaron, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, y este es nuestro versículo clave. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bueno, ¿y cómo supo Simón que recibían el Espíritu Santo? Si eso no se ve. ¿Cómo supo? O sea, ¿cómo supo Simón? Oiga, reciben el... Recordemos que Simón era un mago engañador. Y dice el mismo texto que engañaba a las personas haciéndose pasar por un grande y hacía señales y prodigios mentirosos. Pero dice, él vio con los ojos que cuando ellos les imponían las manos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo supo? ¿Cómo vio? Porque tuvo que haber una señal visible de el Espíritu Santo en ellos. Y la señal visible era el hablar en lenguas, aunque no lo mencione, ¿sí? Aunque no lo mencione en este caso. Entonces, lo más seguro es que hablaron en lenguas y por lo tanto Simón se dio cuenta que habían recibido el Espíritu Santo, y al ser esto una señal externa, una señal milagrosa, dijo, yo también quiero hacer eso, y les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Uy, claro, pues eso debe ser muy chévere, ¿no? Orar uno por una persona y ponerle las manos y que la persona empiece a hablar en otros idiomas.
Open English se le quedó en pañales, ¿sí o no? Y este hombre era un showman, dice, no, pues, a ver, esto es el negociazo. El resto de la historia, leanla en Hechos porque no, en este momento no nos es relevante. Pero le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Díganle eso a Cash Luna. Cash Luna dice que Pedro es un tonto, que Pedro estaba en un error. Que Pedro estaba en un error. Eso es lo que dice Cash Luna de Guillermo Maldonado. Pedro se equivocó porque Dios estaba usando a Simón para bendecir el ministerio. Esa gente está chiflada, está loca. Bueno. Entonces ya tenemos a los judíos, a los samaritanos, ahora vamos a los gentiles en la ciudad de Cesarea. Hechos 10, 13 al 15, ustedes recordarán la historia de Cornelio, ¿no? De Cornelio, en Hechos capítulo 10. Ustedes la conocen, no tengo que leerla, ¿cierto? Vamos a ver varios versículos. Pero entonces Pedro estaba por allá en la ciudad de Jope, en una casita, y tuvo un éxtasis y vio un lienzo que descendió del cielo y habían animalitos allí. Y lo leímos, bueno, leímos fue el informe de Pedro, ¿no? El informe de Pedro en la introducción, leímos fue el informe que le dio a los apóstoles. Hechos 10, del 13 al 15, estamos en los gentiles. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí está Dios tratando con Pedro y está a punto de darle a conocer algo que él no conocía, una verdad trascendental, que no conocía, no, que en su judaísmo para él era muy difícil de asimilar. O sea, él no estaba preparado para esto, porque él era judío. Los judíos se creían la última Coca-Cola del desierto. Cuando veían a un extranjero escupían en la tierra, porque para ellos era fuchi, un extranjero. Y Pedro le está diciendo, el Señor le está mostrando una visión para darle un adelanto, prepararlo para lo que va a suceder. Versículo 28, Hechos 10, 28. Cuando se encuentra con Cornelio, aquí ya Pedro se dio y fue para donde Cornelio, dice la palabra del Señor. Vosotros sabéis, Pedro hablando, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué dice Pedro? Para un judío es abominable juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Saben qué es abominable, no? Y asqueroso, aborrecible, vomitivo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 34 y 35. Versículos 34 y 35 allí de Hechos 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces ya Pedro está, si esto fuera una película, estaríamos viendo cómo sería una película digna de un Oscar, porque estamos viendo un personaje que es el desarrollo de un personaje, la transición, el crecimiento, el cambio. Un hombre que por su origen judío despreciaba a los extranjeros y cómo el Señor lo va llevando, y a lo largo de esta película su personaje va cambiando de mentalidad y va cambiando de actitud, ¿cierto? Vemos el desarrollo de un personaje, no como las películas de ahora que la heroína mata y come del muerto y es más buena que Dios y esa es toda la película ya. Capitana Marvel, oh sí.
Versículo 44 al 46. Versículos 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, aquí ya Pedro comenzó a predicar el evangelio, ¿cierto? Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, Pedro iba con otras 6 personas, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos, anonadados, como una partaestudio de una sola pieza. Quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron ellos que se derramó el don del Espíritu Santo? ¿Cómo vieron? Pues como lo vio Simón. Y aunque en Hechos 8 no se menciona, aquí en el capítulo 10 sí podemos ver, y nos ayuda a entender Hechos 8, porque Simón lo vio. ¿Y estos por qué quedaron atónitos? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora los judíos, los samaritanos y ahora los gentiles también han recibido el mismo don del Espíritu Santo. No fue otro don diferente como argumentan los carismáticos y defensores de eso. No, es que ese don era, sí, pero el don de Corintios es el barrabasaya. No. Recibieron el mismo don que recibieron los apóstoles en Hechos 2. ¿Y cómo lo sabemos? Hechos capítulo 11, versículo 15. Allí más adelante, un capítulo adelante, cuando Pedro, da el informe a los apóstoles. Dice, este fue el que leímos hace un momento en la introducción. El versículo 2, 11:2, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión. Miren la actitud de los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pues porque Pedro ya había sido, su mente ya había cambiado, pero ellos no. Entonces, como tú entraste a donde esos incircuncisos, fuchi, y has comido con ellos, y allí Pedro comienza a contarles toda la historia, el éxtasis que tuvo, la voz de Dios hablando, los varones que vinieron a buscarle, cómo él fue allá, predicó, ¿cierto? Y en el versículo 15, Pedro nos saca de las dudas. Dice la palabra de Dios, versículo 15, y cuando comencé a hablar, ¿sí? No quiere decir que él dijo, buenas tardes, y ya, no. Dice, aquí lo que quiere decir es que en el momento, en el inicio de su discurso, ¿sí? Él comenzó a hablar y llevaba unos cuantos minutos hablando, ¿cierto? No es que porque dice, buenas tardes, ¡pum!, se convirtieron, no. Comenzar a hablar está hablando de un periodo, ¿cierto? De su discurso. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Cómo? Léanlo. Como sobre nosotros al principio. Entonces, fue otro don de lengua diferente. Exactamente el mismo don que cayó en Pentecostés, el mismo Espíritu Santo. Señal visible del Espíritu Santo que cayó en Pentecostés sobre el aposento alto donde estaban los apóstoles y hablaron en otros idiomas, cayó en la casa de Cornelio. Pedro lo está diciendo y de una forma que no hay lugar a dudas. Cayó sobre ellos también el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio. No hay diferencia. No, es que estos hablan barrabasaya y aquellos sí, pero es que no. Cayó sobre como nosotros, exactamente igual. Entonces, ¿cuál era el propósito aquí? El propósito del don del Espíritu Santo era confirmar que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles, para los judíos, los samaritanos y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito del don, de la señal visible.
Era necesario una señal visible. ¿Por qué? Recordemos, estas personas necesitaban acreditar que eran enviados de Dios por medio de señales. El canon no había sido terminado. Estas personas venían hablando en nombre de Dios. Eran los representantes de Dios en la tierra. Aún no estaba la Biblia completamente escrita. ¿Cómo acreditaban ellos que eran los enviados de Dios en la tierra? Voy a orar por ti, hermano. Ya tienes el Espíritu Santo. Recíbelo. Sí, pero yo cómo sé que es verdad, pero que tú me estás diciendo que no. Había una señal visible, una señal milagrosa que tenía el propósito de que, así como sucedió sobre los judíos, ellos tuvieron su Pentecostés, los samaritanos y los gentiles también tuvieron su Pentecostés, entre comillas. ¿Y el que está diciendo Dios? ¿Y por qué los samaritanos y los gentiles no fue de otra forma? O sea, ¿por qué tenía que ser igual que con los judíos si los judíos son el pueblo de Dios? Porque el Señor está aquí enseñándonos que Él, en cuanto a la salvación, no hace acepción de personas. No hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay bárbaro ni letrado o escita, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2. Soteriológicamente hablando, Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no es que yo tengo que salvar a los más bonitos, a los más lindos, a las mujeres, a los hombres. No, yo voy a salvar a los judíos porque los gentiles tienen muy malas mañas. No, Él salva sin distinción y nos lo dijo claro y raspado en Juan 3:16. De tal manera amó Dios ¿a qué? ¿A los judíos? Se lo estaba diciendo a un fariseo. Al mundo. Nicodemo. La salvación es para todo el mundo, Nicodemo. Porque ese era el plan. Ese era el plan. Entonces el poder de Dios para salvación, el evangelio, no estaba limitado a los judíos solamente, como ellos pensaban, somos lo más lindo y soy el más porque soy judío. No. Y este derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles era algo verdaderamente maravilloso, porque le estaba mostrando a los judíos, así como los que fueron con Pedro, los de la circuncisión que fueron con él, vieron. Y cuando él da el informe a los apóstoles, ¿cuál es la expresión de ellos? Bueno, vamos a leerla. Versículo 18, Hechos 11:18. Vamos a leer cuál fue la conclusión de la iglesia de Jerusalén, donde habían puros judíos que pensaban que la salvación era solo para ellos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, signos de admiración, ¿no? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Signo de admiración. Eso no lo podemos leer. Callaron a Dios y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, porque por algo están los signos de puntuación, ¿no? Por algo están allí, ¿no? Se sorprendieron para ellos. ¡Wow! Ellos sí expresaban sus emociones, no son como algunos de nosotros, sobre todo los de tendencia bautista general, que wow, porque pues lamentablemente se fueron a un extremo, ¿no? Los pentecostales están en un extremo y los de tendencia bautista general están en el otro. Pentecostal, muchas emociones; bautista general, casi sin emociones, ¿no? Para eso Dios nos dio las emociones, ¿cierto? Por eso no somos bautistas generales, somos bautistas particulares. Calvinistas, oh, gloria a Dios. Ya Israel no era el pueblo exclusivo de Dios, y aquí tenemos las señales. La misma señal sobre los judíos, la misma señal sobre los samaritanos, la misma señal sobre los gentiles. Pero, como si fuera poco,
el Señor nos da una cuarta ocasión en la que se ve el don de lenguas en el libro de Hechos, en la ciudad de Éfeso. O sea, como que si no me creen, tome otra, ahí va, ¿cierto? Hechos 19, versículos 5 y 6. Allí Pablo, ya el apóstol Pablo, se encuentra con unos discípulos o ex discípulos de Juan el Bautista. Allí la palabra que aparece es discípulos, ¿sí? Ya había ocurrido el encuentro de Apolos con Priscila y Aquila, ya habían corregido la doctrina de Apolos, ¿cierto? En este caso, pues el Señor nos está mostrando a Pablo corrigiendo a los ex discípulos de Juan el Bautista. Y en el versículo 5 y 6, capítulo 19, versículos 5 y 6 dice, bueno, en el versículo 3 dice, versículo 2, le dijo Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Eso qué es? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice la palabra del Señor, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y nuevamente vemos allí el mismo fenómeno que ocurrió en la ciudad de Cesarea, en casa de Cornelio. Unos gentiles que reciben la señal visible del Espíritu Santo. Gentiles. Entonces allí vemos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos allí la obra del Señor, cumpliendo ¿qué? Su palabra. Y también cumpliendo con el pacto que Él hizo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Allí está en el libro de Hechos. Esa es la cita que Pedro utiliza cuando estas personas dicen, ustedes están como borrachos, ¿no? Y Pedro les dice, no, Hechos 2:16, esto lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios. Los postreros días se inician con la venida de Cristo, ¿no? La primera venida de Cristo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los perros, los gatos, los murciélagos, las cucarachas. No, está hablando de toda carne, es una expresión para hablar de toda la humanidad sin distinción. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oigan, qué cosa que en el texto que utiliza Pedro para explicar el fenómeno de los idiomas, utiliza un texto de Joel que habla de profecía. Porque acá no está diciendo en ningún momento que hablarían en otros idiomas, en lenguas. Habla de profecía. Es decir, que lo que ocurrió allí fue Dios dando su palabra en otros idiomas. Otro ingrediente que le añadimos a nuestra receta. No era barrabasaya. Que nos quede bien claro. No era Rambo carga la banca, Rambo salta la bazuca, la baja y la baja y la baja y rumba la galletita, no. Profecía. Pedro está utilizando un pasaje del Antiguo Testamento, una profecía de Joel que iba a cumplirse en el momento en que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés, pero el pasaje de la Escritura no habla de un balbuceo, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Versículo 18.
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué estaban haciendo estas personas en Pentecostés? ¿Barrabasaya? No, dice el mismo texto, estos judíos de la dispersión les oían hablar en su idioma las maravillas de Dios. ¿Cuáles maravillas? Que Jesús es el Cristo prometido, el Salvador del mundo. Y lo mismo ocurrió en Samaria, y lo mismo ocurrió en Cesarea, y lo mismo ocurrió en Éfeso. Porque la salvación no era solo para los judíos, era para todo el mundo sin distinción. Todo aquel que en él cree será salvo, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí no dice los judíos. Entonces esta era una señal para confirmar eso, para demostrar a los judíos que el plan de Dios se estaba cumpliendo como desde siempre había sido mencionado. Ezequiel 36, Jeremías 31, el mismo Joel, pero ellos no lo habían visto, porque se encerraron tanto en ellos mismos que pensaron que eran el pueblo exclusivo de Dios, la última Coca-Cola del desierto. Pero lo claro aquí es que hablaron idiomas, no fue barrabasaya. Y como vamos a ver más adelante, si el Señor nos lo permite, Pablo está corrigiendo la iglesia de Corinto, corrigiendo el don de lenguas en ese momento, porque sí había don de lenguas. Él les dice, si no hay intérprete, cállese. ¿Intérprete de qué? ¿De barrabasaya? O sea, ¿qué es lo que se interpreta? Un idioma. La palabra intérprete allí es la misma palabra traductor. Traductor. Tenía que haber un traductor. Y dice, si no, cállese. En la iglesia no hablen en lenguas. Mejor profeticen, mejor hablen la palabra de Dios. No hablen en lenguas. Y si va a hablar en lenguas, es profecía en otro idioma, que haya un intérprete. O si no, cállese. Y lo que vemos hoy en las iglesias, ¿qué es? 20 personas hablando incoherencias, locuras. Y no sé, ¿en serio? Yo estuve en esas congregaciones. Yo vengo de allá. Yo no les hablo porque a mí me lo contaron. Yo lo viví. El otro por allá brincando, el otro cayéndose, el otro saltando, el otro danzando y todos hablando una cosa y nada. Eso es un show, una locura, una histeria colectiva. Pero lo que sucedió en la iglesia de Corinto no era eso. Lo que sucedió en la iglesia de Corinto era que hablaban en otros idiomas solo para lucirse. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces nos quedó el tercer propósito. 1, Dios nos señala que la obra de Jesucristo no es para una sola etnia. 2, vemos el desarrollo del plan de salvación de Hechos 1:8 en Samaria, en Cesarea y en Éfeso, ¿sí? Y en tercer lugar, que lo vamos a ver la semana entrante, este don era una señal de juicio. Era una señal de juicio. O sea, no solamente era una señal del cumplimiento del plan de Dios, de salvación para todo el mundo, era una señal de juicio. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Listo? Sublime gracia del Señor.